Hola chicos y bienvenidos a Crazy Pepper Event. Este canal trata sobre historias reales y locas, cosas que suceden en la vida real cuando las cosas se ponen un poco complicadas. Personas lidiando con drama, engaños, mentiras, rupturas e incluso venganza. Algunas historias son salvajes, algunas son emotivas, pero todas te mantendrán mirando. Si te gusta la charla real y las situaciones reales, estás en el lugar correcto. No olvides presionar el botón de suscripción y quedarte. Esto es Crazy Pepper Event, donde las historias se ponen picantes. Ella me engañó con él y ahora él está en el fondo. El día que todo cambió. Llegué temprano a casa de un viaje de trabajo. Escuché sonidos familiares desde arriba que no deberían haber estado allí. Mi corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras, sabiendo lo que encontraría. Abrí la puerta de nuestra habitación para ver a mi esposa de 30 años con Brett, su jefe, un abogado calvo, en nuestra cama, la cama donde nuestros hijos fueron concebidos. Mi esposa pidió matrimonio abierto después de que la pillé engañándome en nuestra cama. Así es como recuperé mi vida. Esto sucedió hace aproximadamente un año, pero por fin estoy listo para compartir toda la historia. Soy John, tengo 52 años. Ingeniero, casado con Maggie desde hace 30 años. Tenemos 2 hijos adultos, Jimmy, recién graduado, y Sid, que cursa su doctorado en ingeniería oceánica. Pensaba que lo teníamos todo resuelto. Le proveía bien y viajaba constantemente por trabajo, diseñando sistemas industriales. La amaba con todo mi ser. Era una rubia despampanante que conocí en la universidad, muy fuera de mi alcance, pero de alguna manera me gané su corazón. O eso creía. Tenía una regla en la universidad. Nunca salgas con alguien 2 niveles por encima de ti en la escala de atractivo, porque cuanto menor sea tu atractivo, más bajo será. Siempre sale lastimada la gente. Maggie era fácilmente un 10, con ojos azul hielo y un cabello que reflejaba la luz del sol a la perfección. Yo era quizás un 5 o un 6 en un buen día. Rompí mi propia regla y lo pagué 3 décadas después. Nos conocimos en el centro de estudiantes cuando se me acercó y me preguntó por un chico. Su risa era como música y cuando sonrió, literalmente me sonrojé. Le dije que estaba fuera de mi alcance, pero me siguió de todos modos. Hablamos durante horas. Estaba estudiando para ser asistente legal, alegre y segura de sí misma. Ignoré las primeras señales de alerta. Prometió romper con otros chicos para tener exclusividad, pero la pillé de la mano con Tim una semana después. Cuando la confronté, dijo que necesitaba tiempo para terminar la relación como es debido. Le dije que si la volvía a encontrar con alguien, se acabaría. Juró que no pasaría. 30 años después. Viajaba constantemente por trabajo, campos petrolíferos, pequeños pueblos por todo el país. Se quejaba de que siempre estaba trabajando o pescando. Había estudiado Derecho, pero trabajaba como asistente legal en un prestigioso bufete. Dijo que le encantaba el ambiente legal. Nunca cuestioné las noches largas ni las cenas con clientes porque confié en ella por completo. El día que todo cambió, llegué temprano a casa de un viaje de 3 días a Virginia. Algo había salido mal con la reunión con el cliente, así que terminé un día antes de lo previsto. Conduje directo a casa emocionado por sorprenderla, tal vez llevarla a una buena cena. Abrí la puerta principal e inmediatamente oí sonidos del piso de arriba. Sonidos familiares que no deberían haber estado allí a las 3 de la tarde de un martes. Mi corazón latía con fuerza mientras subía esas escaleras. Cada paso se sentía como caminar hacia el verdugo. Sabía lo que me iba a encontrar, pero no podía creerlo. Abrí la puerta de nuestro dormitorio para encontrar a mi esposa de 30 años con Brett, su jefe, un abogado de mediana edad y calvo de su bufete, haciéndolo en nuestra cama. La cama donde habíamos hecho el amor miles de veces, donde nuestros hijos fueron concebidos, donde ella había susurrado que solo me amaba a mí. La rabia fue instantánea y volcánica. Esto no era solo engaño. Esto era profanación. Agarré a este patético hombre por su pelo ralo y lo jalé hacia atrás con tanta fuerza que gritó. «Quiero destruirte», dije en voz baja, porque no grito cuando estoy realmente enojado. Hablo en voz baja y hago que la gente. Me esfuerzo por oír la amenaza en mi voz. Gimoteaba algo sobre demandarme, sobre lo importante que era. ¿Sabía quién era? «Levanta la barbilla», le dije con calma. Cuando se negó, lo repetí con más firmeza en la voz. Finalmente obedeció, probablemente pensando que podría aguantar lo que le diera. Procedí a golpearlo en la cara 3 veces, cada golpe con un crujido satisfactorio. Mis nudillos sangraban y definitivamente tenía la nariz rota cuando terminé.
Maggie gritaba. John, ¿qué hiciste? John, no es lo que parece. La pura estupidez de esa declaración, cuando literalmente los había observado durante 30 segundos antes de actuar, me hizo hervir aún más la sangre. La miré con todo el asco de la traición que sentía y dije, «Que te jodan», en ese mismo tono tranquilo y amenazante. Tuvo el descaro de preguntarme si sabía quién era Brett, como si su estatus de abogado estrella importara. «¿Crees que me importa?», pregunté. «¿Cómo pudiste hacer esto en nuestra cama? ¿Que te den?». Salí, ignorándola, y me pidió que parara a hablar. Me subí a mi camioneta y fui directo a la licorería por una botella de Bourbon Maker's Mark. Terminé en un Walmart. En el estacionamiento, bebiendo directamente de la botella, mirando el tráfico e ignorando el zumbido constante de mi teléfono. Maggie no paraba de llamar y escribir. Cuando por fin contesté, alrededor de la llamada número 15, dijo, «Tenemos que superar esto». Y me preguntó si me gustaba volver a verlos. Esa palabra me golpeó como un cuchillo. La llamé la trompeta con la que me había casado y colgué. Dormí en mi camioneta esa noche en el estacionamiento del Walmart. Desperté con la espalda adolorida por la posición apretada y la cabeza palpitándome por el Bourbon. Compré ropa en Walmart, me cambié la camioneta y llegué al trabajo la mañana siguiente a las 7:30, apestando a alcohol y arrepentido. Mi socio, Bob, me miró y supo que algo iba fatal. «¿Qué demonios te pasó? Hueles como si te hubieras bañado en Macaquer Mark». Cuando le dije que había llegado temprano a casa y encontré a Maggie en nuestra cama con otro hombre, se puso pálido. «Rayos, ¿estás seguro? ¿Los atrapaste o solo sospechaste?». Cuando le enseñé mis puños aterrados y le dije que le daría una paliza a su jefe, Bob se sentó pesadamente. «¿Lo destruiste?», preguntó en voz baja. Cuando dije que no, que el tonto probablemente iba a presentar cargos, Bob negó con la cabeza con gravedad. «Habría sido mejor que lo hicieras. Crimen pasional versus ataque premeditado. Estás jodido, amigo». Fue entonces cuando la realidad me golpeó como un tren de carga. Iban a ser acusados de ataque y lesiones. Probablemente perdería mi negocio debido a la cláusula de moral en nuestro acuerdo de sociedad. Mi matrimonio de 30 años había terminado. La mujer que había amado más de lo que creía humanamente posible, a quien le había dado todo, lo había tirado todo por un rollo rápido con un abogado calvo de mediana edad. Los chicos estarían devastados. Todo lo que había construido se desmoronaba. No podía soportar lidiar con abogados y policías y sus lágrimas de cocodrilo y explicaciones que nunca tendrían sentido. Así que tomé una decisión que probablemente salvó mi cordura. Tenía un yate Gradiwite de 33 pies con 2 motores Yamaha 350 atracado en el puerto deportivo. Mi único capricho del que Maggie siempre se había quejado. Esa tarde, reuní lo necesario. Fui al banco a abrir una cuenta nueva. Le dejé una nota a Bob explicándole que trabajaría a distancia y me preparé para zarpar hacia el sur. Mi plan era ambicioso pero necesario para mi salud mental. Recorrí toda la costa este de isla en isla, Virginia Beach para cargar combustible, luego Charleston, evitando la bahía de Oregón, Jacksonville, Cabo Cañaveral, Fort Lauderdale, finalmente Nassau en las Bahamas. A unos 200 kilómetros al día, dependiendo del clima. Calculé que me llevaría 1 o 2 semanas. Tenía un tanque de combustible de 2.000 litros y provisiones suficientes para un mes si las necesitaba. Esos primeros días en el mar fueron, a la vez, los más solitarios y tranquilos de mi vida. Solo yo, el piloto automático, el infinito océano azul y demasiado Bourbon intentando adormecer la imagen grabada en mi cerebro de mi esposa con otro hombre en nuestro espacio sagrado. Tiré líneas de pesca e intenté concentrarme en la mecánica de la navegación, el consumo de combustible, los patrones climáticos, cualquier cosa para evitar pensar en su traición. Pero los pensamientos llegaban de todos modos, generalmente al atardecer, cuando la soledad golpeaba con más fuerza. Recordaba haberla conocida en la universidad, como su risa me aflojaba las rodillas, la forma en que me miraba como si fuera la persona más interesante del mundo. El día de nuestra boda, cuando prometió abandonar a todos los demás, sosteniendo en sus brazos a nuestros hijos recién nacidos. Miles de momentos que ahora parecían mentiras. El teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de Maggie. 54 mensajes de texto, 30 correos electrónicos, 5 mensajes de voz para cuando finalmente revisé en Virginia Beach. Todas las variaciones de esto no significan nada y por favor vuelve a casa para que podamos hablar y no te rindas con nosotros. La hipocresía era impresionante. No te rindas con nosotros. Se dio por vencida en el momento en que se abrió de piernas para su jefe en nuestra cama conyugal.
Cuando finalmente respondí una de sus llamadas en algún lugar de la costa de Carolina, siguió insistiendo en que fue solo una vez y que no significaba nada. Le hice la única pregunta que importaba. ¿Por qué? No pudo responder. Simplemente siguió llorando y rogándome que volviera a casa. Le dije que no volvería a hablar con ella hasta que pudiera explicar por qué tiró 3 décadas por una mirada rápida con su jefe. Nunca pudo darme una respuesta real más allá de que simplemente sucedió. Los chicos se vieron arrastrados al lío, lo que me rompió el corazón más que cualquier otra cosa. Jimmy, siempre un niño de mamá y un atleta estrella al que entrené durante años, al principio se puso de su lado y me preguntó qué había hecho mal para que me engañara. Eso dolió casi tanto como la traición original. Sid estaba más paciente y comprensivo, probablemente porque es más analítico como yo, pero incluso él estaba confundido sobre por qué simplemente desaparecí sin explicación. Odiaba que los atraparan en medio de la traición de su madre, pero no podía envenenarlos en su contra compartiendo detalles. Ya lo averiguarían. Simplemente les dije que necesitaba tiempo libre y que les explicaría todo más tarde. Después de semanas navegando y bebiendo por aguas cada vez más tropicales, finalmente llegué a Nassau. El puerto deportivo estaba lleno de actividad, y me sentía como un fantasma moviéndose por el mundo de la gente normal cuyas vidas no habían sido destruidas por la traición. Alquilé un amarre, amarré el barco e intenté averiguar qué vendría después. Allí conocí a Sara durante un huracán de categoría 2 que azotó las islas. Estaba allí con sus padres en un velero de 60 pies, pasando por su propio divorcio complicado. Sus padres eran una pareja increíble. Ben y Beth, todavía profundamente enamorados después de décadas juntos, terminando las frases del otro y mirándose como recién casados. Todo lo que pensé que Maggie y yo habíamos sido. Sara era hermosa de una manera diferente a la de Maggie. Cabello rubio natural, ojos verdes, unos 30 años. Pero lo que más me impactó fue su amabilidad. Ella se recuperaba de su propio dolor, pero aún sentía compasión por una desconocida. Ayudamos a asegurar barcos durante la tormenta, y su familia me acogió cuando no tenía un lugar seguro donde sobrellevarlo. Sentada en su sofá durante lo peor del huracán, Sara se durmió apoyada en mi hombro. La abracé mientras el viento aullaba afuera y, por primera vez en semanas, sentí algo más que rabia y desesperación. Ella era la prueba de que aún existían mujeres buenas y leales en el mundo. Nos hicimos muy amigas durante las semanas siguientes. Le enseñé a su padre a navegar con más confianza. Fuimos a pescar juntos. Cenamos con sus padres. Sara entendía la traición como la mayoría de la gente no. Su exmarido también la había engañado, aunque no tan brutalmente como Maggie. Hablamos durante horas sobre la confianza y la lealtad y sobre si era posible volver a amar después de estar destrozada. Finalmente, tuve que volver para afrontar los problemas legales. Maggie me esperaba en el aeropuerto BW con un aspecto terrible. Ojeras más finas, pero aún desgarradoramente hermosa. Me rogó volver a casa y olvidar lo que pasó. Dijo que podríamos resolver cualquier cosa. Le dije que ya no era mi hogar y que su traición había destruido los cimientos de todo lo que habíamos construido juntos. Me acusaron de ataque y agresión. Al parecer, Brett se postulaba para fiscal del estado y presionó mucho para que me procesaran. Quería darme un ejemplo. Pero cuando comparecí ante la jueza Harriet, conocida por su crueldad, y expliqué que los había encontrado inflántrito en mi cama conyugal, se mostró sorprendentemente comprensiva y me preguntó si tenía alguna declaración antes de la sentencia. Su señoría, lamento que mis acciones nos hayan traído aquí. Ojalá pudiera decir que no lo volveré a hacer. Pero si volviera a pillar a mi esposa con otro hombre en nuestra cama, estaría inclinado a golpearlo de nuevo. La jueza sonrió y me dio libertad condicional en lugar de cárcel, diciendo que entendía mi reacción. En circunstancias extremas, incluso ella reconocía la diferencia entre la violencia aleatoria y la ira justificada de un marido. La situación empresarial era más complicada. Me habían despedido debido a la cláusula de moralidad, pero Bob trabajó con nuestros abogados para traerme de regreso como empleado en lugar de socio, hasta que se resolvieran los problemas legales. No podíamos permitirnos perder la experiencia que aportaba al bufete, y varios clientes importantes habían solicitado específicamente mi participación en sus proyectos. Tuve un último almuerzo con Maggie en un restaurante italiano donde le expliqué todo. Le pregunté cómo se sentiría si llegaba a casa emocionada de verme y me encontraba con otra mujer en nuestra cama. Finalmente empezó a comprender la magnitud de lo que había hecho. Se derrumbó por completo, pero ya era demasiado tarde. Le expliqué que la confianza, una vez destrozada así, nunca se puede reparar por completo. La imagen de su traición me perseguiría para siempre. Insistí en que solo fue una vez,
pero su evasiva cuando le hacía preguntas directas me decía lo contrario. La forma en que evadía el tema cuando le preguntaba si seguía trabajando con Brett, su incapacidad para explicar cómo había sucedido, todo indicaba que esto llevaba ocurriendo mucho más tiempo del que ella admitía. Además, estaba ese incidente en la universidad donde la pillé de la mano de Tim después de que acordamos la exclusividad. Debería haber reconocido el patrón. El proceso de divorcio fue sorprendentemente sencillo. Ella se quedó con la casa y conseguí la mitad de nuestros activos líquidos. Conservé el barco, mis cuentas de jubilación y mi cordura. Despidieron a Brett de su bufete después de que Maggie los demandara por abuso sexual y por crear un ambiente laboral hostil. Al parecer, ella no era la primera víctima. Sus cargos de agresión contra mí se retiraron como parte de un acuerdo en el que acepté no demandarlo por alienación afectiva. El karma tiene una forma deliciosa de resolver las cosas. Pero esto es lo que realmente me salvó. Dejé de luchar contra mis instintos sobre las ligas y la autoestima. Cuando Sarah y yo nos acercamos después de que nuestros divorcios fueran definitivos, no dejé que mis antiguas inseguridades sabotearan algo real. Ella valoraba la lealtad, la honestidad, la auténtica colaboración, cualidades que importan más que la belleza superficial. Me mudé a Nassau definitivamente y abrí allí una sucursal de nuestra empresa de ingeniería. Bob me ascendió de nuevo a socio titular, y nos iba mejor que nunca con 5 ingenieros y personal de apoyo trabajando en proyectos de infraestructura en el Caribe. Sarah también se mudó después de vender su casa en Virginia y construimos algo genuino basado en el respeto mutuo, en lugar de la desesperación o la lujuria. Jimmy finalmente cambió de opinión después de. Maggie finalmente les contó a los niños toda la verdad sobre lo sucedido. Ahora ambos niños me visitan regularmente con sus esposas y familias. El mes pasado, estaba sentada en el porche de mi casa caribeña, meciendo mi primer nieto, Jimmy, mientras Sarah traía té helado y veíamos delfines jugar en el agua cristalina. La vida parecía perfecta y merecida. Entonces Maggie apareció durante esa visita. Nos miró a Sarah y a mí juntos, vio lo que era una verdadera relación y le dijo a Sarah que me cuidara bien porque me lo merecía. Ese momento en el que finalmente asumió toda la responsabilidad significó algo, pero ya era demasiado tarde para cambiar algo entre nosotros. La traición casi me destruyó por completo, pero a veces hay que perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Soy más feliz ahora que en décadas. Sarah aprecia lo que tenemos porque entiende lo valiosa que es la lealtad. Ella pasó por su propia traición y conoce el valor de alguien que realmente cumple con sus compromisos y te elige todos los días. A cualquiera que esté pasando por algo similar, no pierda su valioso tiempo intentando arreglar a alguien que eligieron romper tu confianza. No dejes que te engañen haciéndote creer que su traición no significó nada. Significó todo porque te mostró quiénes son en realidad cuando creen que nadie los ve. Todavía hay buenas personas que valorarán lo que aportas y nunca te harán cuestionar tu valor ni preguntarte qué hacen cuando no estás presente. A veces, la mejor venganza no son planes elaborados ni intentar devolverles el dolor. Es simplemente negarte a que su traición defina tu futuro y construir algo infinitamente mejor con alguien que merece tu amor y que nunca lo dará por sentado.